Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien porque yo, la verdad, estoy que no me lo creo. Vaya día. Hoy, 20 de agosto de 2025, el mundo de la farándula turca ha explotado, y es que la bomba ha caído. Y es una bomba de proporciones épicas. Si son fans de las series turcas, si les gusta estar al día con las noticias del mundo del espectáculo, o si simplemente son curiosos como yo, este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a hablar de algo que nos ha dejado a todos con la boca abierta, y es que la noticia de Burak Ozceğit y Neslihan Atagül nos ha tomado a todos por sorpresa. Así que prepárense porque vamos a sumergirnos en este tema, analizándolo a fondo, desmenuzando todos los detalles y chismes que han surgido. Y por supuesto vamos a especular un poquito porque ¿a quién no le gusta eso? Antes de empezar, quiero pedirles algo: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de los chismes, noticias y análisis de sus series y actores turcos favoritos. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación y estén al tanto de todo lo que pasa en este mundillo. Y ahora sí, comencemos. La noticia de Burak y Neslihan, wow. Para los que no los conocen tan a fondo, déjenme darles un pequeño resumen, porque para entender la magnitud de lo que está sucediendo, es vital conocer a los protagonistas. *** Burak Ozceğit, el galán de galanes ***. Burak Ozceğit es, sin lugar a dudas, uno de los actores más famosos y queridos de Turquía. Su rostro es conocido en todo el mundo gracias a sus papeles protagónicos en series que han traspasado fronteras. Su popularidad es inmensa, y su vida privada siempre ha sido objeto de un interés voraz por parte de los medios y los fans. Su despegue a la fama llegó con su papel en Kara Sevda, donde interpretó a Kemal, un joven humilde que se enamora perdidamente de Nihan, interpretada por Neslihan Atagül. La química entre ambos en la pantalla fue innegable, y la serie se convirtió en un fenómeno global, consolidando a Burak como una estrella internacional. Su interpretación de Kemal, un hombre apasionado, valiente y entregado, cautivó a millones de espectadores. Posteriormente Burak protagonizó Kuruluş, Osman, una serie épica que narra la vida de Osman y el fundador del Imperio Otomano. Este papel demostró la versatilidad de Burak, quien se transformó en un líder fuerte y carismático, capaz de llevar la responsabilidad de un personaje histórico tan importante. La serie ha sido un éxito rotundo, y ha reafirmado el estatus de Burak como uno de los actores más importantes de Turquía. Además de su talento actoral, Burak es conocido por su atractivo físico. Su apariencia, su estilo y su carisma lo han convertido en un ícono de la moda y en un modelo a seguir para muchos hombres. Ha sido imagen de numerosas marcas, y su presencia en eventos y alfombras rojas siempre es sinónimo de expectación. *** Neslihan Atagül, la musa de la pantalla ***. Por otro lado, tenemos a Neslihan Atagül, otra actriz que ha conquistado corazones con su talento y belleza. Neslihan es una de las actrices más respetadas y admiradas de Turquía, conocida por su capacidad para transmitir emociones y su habilidad para interpretar personajes complejos. Su carrera despegó con fuerza gracias a Kara Sevda, donde interpretó a Nihan, una joven de clase alta que se enamora de Kemal. Su interpretación de Nihan, una mujer fuerte, sensible y luchadora, le valió el reconocimiento del público y la crítica. La química con Burak fue clave para el éxito de la serie, y ambos se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Después del éxito de Kara Sevda, Neslihan protagonizó Sefirin Kazeta, una serie dramática que la consolidó como una actriz de primer nivel. En esta serie Neslihan interpretó a Nare, una joven que debe enfrentar numerosos obstáculos y desafíos. Su interpretación de Nare, una mujer valiente y resiliente, demostró su versatilidad y su capacidad para llevar el peso de un personaje principal. Neslihan también es conocida por su elegancia, su estilo y su belleza natural. Es imagen de varias marcas de moda y belleza, y su presencia en eventos y revistas siempre genera interés. Su capacidad para transformar su imagen para cada papel y su profesionalismo la han convertido en una figura muy relevante en el mundo del espectáculo. *** Los cónyuges, Fariye Evcen y Kadir Doğulu ***. Para entender la magnitud de este escándalo, es crucial hablar de las personas que están involucradas en sus vidas personales. Burak está casado con Fariye Evcen, otra actriz turca muy famosa. Fariye es conocida por su belleza, su talento y su personalidad encantadora.
Ha protagonizado numerosas series y películas, y su popularidad es innegable. La relación entre Burak y Fariye ha sido considerada como una de las más sólidas y estables del mundo del espectáculo turco. Han formado una familia con 2 hijos pequeños y su relación parecía estar basada en el amor y el respeto mutuo. La noticia de cualquier problema entre ellos, o peor aún, involucrando a otra mujer, es un escándalo asegurado. La imagen de familia feliz que proyectaban, junto con la reputación de ambos, hacían que su relación fuera vista como un ejemplo a seguir. Por su parte, Neslihan está casada con Kadir Doğulu, también actor. Kadir es conocido por su talento, su carisma y su personalidad extrovertida. Ha protagonizado varias series y películas, y es muy querido por el público. Aunque su relación con Neslihan no siempre ha sido un cuento de hadas y ha tenido sus momentos de altibajos, han mantenido una imagen de pareja estable y enamorada. Han demostrado públicamente su amor y su apoyo mutuo, y su relación ha sido vista como un ejemplo de resiliencia y compromiso. La importancia de las parejas en este contexto reside en que cualquier infidelidad o ruptura en sus matrimonios tendría un impacto significativo en sus vidas personales y profesionales. La imagen pública de ambas parejas se vería afectada, y los medios y los fans estarían ansiosos por conocer los detalles de cualquier posible crisis. ***, la tormenta de rumores, ¿qué está pasando realmente? ***. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues bien, los rumores comenzaron a circular a principios de esta semana, como dije al principio del vídeo. La información más difundida habla de una supuesta relación entre Burak y Neslihan. Sí, lo escucharon bien. Se rumorea que ambos actores, que trabajaron juntos en Karasevda, habrían retomado el contacto de una manera, digamos, más cercana. Las fuentes de estos rumores son variadas. Algunos hablan de supuestos encuentros en lugares privados, fotos que los muestran juntos en situaciones comprometedoras, y testimonios de personas cercanas a ambos actores. Los detalles son escasos y hasta el momento, no hay pruebas contundentes que confirmen la veracidad de estos rumores. Sin embargo, la insistencia de los medios y la proliferación de la información han generado un ambiente de incertidumbre y especulación. Los rumores empezaron a tomar fuerza con fotos y vídeos que, supuestamente, los mostraban juntos en lugares privados, en actitudes que sugieren una cercanía inusual. Inicialmente, nadie les dio mucha importancia. Muchos pensaron que se trataba de rumores infundados, de inventos de los paparazzi o de los fans más obsesionados. Sin embargo, a medida que los días pasaban, la información comenzó a ser más consistente, y los medios de comunicación más importantes de Turquía empezaron a hacerse eco de la noticia, dando a entender que podría haber algo de verdad en todo esto. Las redes sociales, por supuesto, no tardaron en explotar. Los hashtags relacionados con Burak y Neslihan se volvieron tendencia, y los fans de ambas celebridades expresaron sus opiniones, sus dudas y sus expectativas. Los comentarios, las teorías y las especulaciones se multiplicaron, creando un ambiente de gran expectación. ***, las especulaciones se desatan, ¿qué podemos esperar? ***. Las especulaciones no se hicieron esperar. ¿Será cierto? ¿Habrá una infidelidad de por medio? ¿Se separarán de sus respectivas parejas? ¿Cómo reaccionarán Fariye y Kadir? Las preguntas no paraban de surgir y las respuestas, aún menos. La verdad es que hasta el momento, no hay confirmación oficial por parte de ninguno de los involucrados. Ni Burak, ni Neslihan, ni Fariye, ni Kadir han emitido ninguna declaración oficial. Este silencio, por supuesto, ha alimentado aún más los rumores y la incertidumbre. La ausencia de declaraciones oficiales ha generado un vacío que los medios y los fans han llenado con especulaciones. Algunos creen que el silencio es una confirmación de que algo está pasando, mientras que otros argumentan que los actores están esperando el momento adecuado para hablar, o que están tratando de proteger su privacidad. En este punto es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por la especulación. Sabemos cómo funciona la prensa rosa, y muchas veces, se exageran o se inventan cosas para generar controversia y atraer más atención. Sin embargo, la insistencia de los medios y la cantidad de información filtrada, aunque no confirmada, sugiere que podría haber algo más que simples rumores. ¿Qué podemos sacar en claro hasta el momento? Pues que algo está pasando, aunque no sepamos exactamente qué. Los medios turcos, conocidos por su afán de exclusivas y su habilidad para destapar secretos, han lanzado la noticia, y eso ya es significativo.
Las fotos y vídeos, aunque no sean totalmente reveladoras, sugieren una cercanía que va más allá de la amistad. Y sobre todo, el silencio de los protagonistas es lo que más llama la atención. Si todo fuera falso, lo más probable es que ya hubieran salido a desmentirlo. Pero no, el silencio es la respuesta, y ese silencio, amigos míos, es el que nos hace pensar que hay algo que ocultar. Asterisco asterisco las posibles consecuencias, un escenario de incertidumbre asterisco asterisco. Ahora, analicemos las posibles consecuencias. Si los rumores resultan ser ciertos, las consecuencias para Burak y Neslihan podrían ser muy graves. Para Burak, significaría el fin de su matrimonio con Fariye y un gran escándalo que podría afectar su imagen y su carrera. La sociedad turca en general es muy conservadora, y la infidelidad es vista como algo inaceptable. Burak, al ser un ícono de la masculinidad y un ejemplo a seguir, podría sufrir un rechazo por parte del público, y sus contratos con marcas y productoras podrían verse en peligro. Además, la pérdida de su familia y la ruptura de su matrimonio serían un golpe emocional muy duro. Para Neslihan la situación sería similar, con la posibilidad de dañar su relación con Kadir y de enfrentarse a la crítica del público. La sociedad turca también es muy estricta con las mujeres, y la infidelidad podría ser más duramente juzgada en su caso. Su imagen pública, su carrera y su bienestar emocional podrían verse afectados. La pérdida de la confianza de su esposo y la decepción de sus fans serían consecuencias difíciles de sobrellevar. Además, las consecuencias podrían extenderse a sus proyectos profesionales. Las marcas que patrocinan a ambos actores podrían verse afectadas por este escándalo, y podrían decidir romper sus contratos. Los productores y directores podrían ser más reticentes a contratarlos, especialmente si la controversia continúa. En definitiva, esta situación podría tener un impacto muy negativo en sus carreras. Las consecuencias podrían extenderse al ámbito profesional de los actores. Las marcas que los patrocinan podrían verse en la necesidad de rescindir sus contratos para proteger su imagen. Los productores y directores podrían ser más cautelosos a la hora de contratarlos, sobre todo si el escándalo se prolonga. En definitiva, esta situación podría tener un impacto muy negativo en sus carreras. Por otro lado, también podríamos especular sobre el futuro de sus relaciones. ¿Podrían Burak y Neslihan empezar una relación? ¿Se divorciarán de sus parejas? ¿Intentarán solucionar sus problemas y salvar sus matrimonios? Las posibilidades son infinitas y la verdad, solo el tiempo dirá qué es lo que pasará. Asterisco asterisco, ¿qué podemos aprender de todo esto? Asterisco asterisco. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es seguir esperando, estar atentos a las noticias y analizar la información que se vaya filtrando. Y por supuesto, no dejar de comentar y debatir sobre este tema. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿Qué pasará con Burak y Neslihan? Déjenme sus comentarios, sus opiniones y sus predicciones. Pero, ¿y qué podemos aprender de todo esto? Creo que la lección más importante es que la vida de las celebridades, por muy glamorosa que parezca, no está exenta de problemas, dramas y conflictos. Son seres humanos como nosotros con sus sentimientos, sus errores y sus secretos. También nos enseña a ser cautos y a no creer todo lo que vemos y escuchamos. Es importante analizar la información, contrastar las fuentes y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. En primer lugar, este escándalo nos recuerda que las celebridades, a pesar de su fama y fortuna, son seres humanos con los mismos problemas y desafíos que cualquier otra persona. Las relaciones sentimentales, los errores y los conflictos personales son inherentes a la vida, y nadie está exento de ellos. La imagen perfecta que a menudo proyectan las celebridades en los medios puede ser engañosa, y es importante recordar que detrás de esa fachada hay personas reales con sus propias luchas internas. En segundo lugar, este caso nos enseña la importancia de la cautela y el espíritu crítico al consumir información. La prensa rosa y los medios en general, a menudo tienden a exagerar o sensacionalizar las noticias para generar más interés. Es fundamental analizar la información con detenimiento, contrastar las fuentes y no dejarnos llevar por el morbo o la especulación. Es importante ser conscientes de que muchas veces la verdad está distorsionada o incompleta, y que debemos ser capaces de discernir entre la información veraz y la que no lo es. Por último, este escándalo nos recuerda la importancia de respetar la privacidad de las personas, incluso de las celebridades.
Si bien es legítimo sentir curiosidad por la vida de los famosos, es importante ser conscientes de los límites y de no invadir su espacio personal. Debemos recordar que todos tienen derecho a su privacidad y a vivir sus vidas sin ser constantemente juzgados o expuestos al escrutinio público. ***. En resumen, la expectación continúa ***. En resumen, hemos hablado de la bomba que ha explotado en el mundo de la farándula turca, la noticia de una supuesta relación entre Burak Özçivit y Neslihan Atagul. Hemos analizado los antecedentes, los rumores, las posibles consecuencias y lo que podemos esperar en el futuro. Hemos debatido sobre las implicaciones de este escándalo y la importancia de mantener la calma y ser críticos ante la información que recibimos. La situación actual es delicada y está llena de incertidumbre. Los rumores son persistentes, las especulaciones se multiplican, y la falta de declaraciones oficiales solo alimenta la curiosidad y el debate. Es probable que en los próximos días y semanas se revelen más detalles sobre lo que realmente está sucediendo. Los medios turcos, los paparazzi y los fans seguirán buscando respuestas, y la verdad, tarde o temprano, saldrá a la luz. En ese momento podremos conocer las verdaderas implicaciones de este escándalo, y entender mejor las decisiones que tomarán Burak, Neslihan, Fariye y Kadir. Hasta entonces la espera es inevitable y la especulación, inevitablemente continuará. Espero que les haya gustado este vídeo. A mí me ha encantado compartir esta noticia con ustedes, y me emociona saber que estamos conectados por esta pasión que compartimos por las series y el mundo del espectáculo turco. Si les gustó, no duden en dejar un comentario con sus opiniones. ¿Qué piensan? ¿Creen en estos rumores? ¿Qué esperan que suceda? Me encantaría leerlos. Y no se olviden de darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad, y estén al tanto de todas las noticias, análisis y chismes del mundo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.